Yo creo que nadie te puede enseñar a hacer performance. Yo creo que el performance es algo que tú haces como una reacción natural desde ti, desde tu pensamiento, desde tu cuerpo, desde tus ideas. Pero lo que sí se puede aprender y lo que sí se puede enseñar es la historia de. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Borde Podcast. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Pancho López, artista, curador e investigador del performance. Su trabajo explora el cuerpo, la cotidianidad y la acción como lenguajes críticos. Formado en la UNAM, ha sido una figura clave del arte de acción en México y Latinoamérica. Durante 11 años lideró el departamento de performance del Museo del Chopo y creó plataformas como Performagia y el Festival EJECT. Es autor del libro Centroamérica en Acción, ha participado en exhibiciones en más de 15 países y dirige el Festival Internacional de Performance Extra. Hoy hablamos con él sobre cuerpo, acción y el poder del performance para transformar cómo habitamos el mundo. Bienvenido, Pancho, a este nuevo episodio de Sin Borde Podcast. Muy contento de que estés aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿quién es Pancho? Bueno, pues muchas gracias. Pues yo soy Pancho López, de México. Yo me vengo dedicando desde hace casi 30 años al performance en mi ciudad. Y pues últimamente me ha dado un poco más por la investigación y por la curaduría. Entonces me he estado metiendo ya desde hace años en la organización de festivales y de convocatorias y de talleres, pero ahora pues me ha entrado también por la curaduría de otras manifestaciones artísticas como pintura o hasta escultura y cerámica, cosas que en las que no estaba metido, pero ahora he estado pues aprendiendo y ampliando también el horizonte, porque pues la vida me ha llevado a esos sitios, ¿no? de curaduría, de espacios de exposición, de organización de muestras y pues bueno, aprovechando. Una de las primeras preguntas que hago a los artistas que entrevisto en este podcast es ¿cuál fue esa primera intuición que hizo que te acercaras al mundo del arte? Bueno, pues yo empecé estudiando comunicación, ciencias de la comunicación, enfocado particularmente al periodismo en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces me fui metiendo hacia el periodismo y empecé como a meterme particularmente en las clases de géneros y pues me empezó a gustar toda esa cuestión, particularmente géneros de opinión, que es un poco lo que más me gusta hacer, textos en donde puedes vertir tu opinión y tu sentir sobre las obras y sobre lo que ves en general. Y pues creo que eso me ha ayudado a entender lo que es un texto de sala. Me empezó a llamar la atención también el periodismo. Cuando uno entra a la escuela, pues uno quiere siempre estar en la tele. Poco a poco te vas dando cuenta que no es lo tuyo y pues te decantas hacia algo más asequible, ¿no? Entonces yo terminé haciendo un poco de radio por internet y por unos 5 o 6 años estuve escribiendo en un periódico local en la Ciudad de México una columna que se llamaba 2000 caracteres en la sección de cultura del diario La Crónica de Hoy. Todos los domingos tenía mi columna. Entonces yo escribía de lo que yo quisiera, era una columna de opinión. Entonces eso me dio pues mucha libertad y fue muy, muy divertido porque era como una ventanita para decir lo que yo quisiera decir, ¿no? Entonces podía yo anunciar que iba a haber algo, hacer un relato de algo que pasó o hacer textos libres. Entonces era pues como una especie de diario, como una especie de bitácora en donde yo podía contar y escribir pues lo que yo quisiera. Entonces, al mundo del arte me acerqué por coincidencia porque me encontré un volante en la calle, un flyer, que me llamó mucho la atención y era un flyer, me acuerdo clarito que era rosa, fluorescente, con verde y blanco y negro. Y así estaba en un charco y aunque estaba todo puerco, lo agarré y decía Exter es arte alternativo
y me llamó mucho la atención porque hablaba de un evento de performance que iba a haber en este espacio, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, evento llamado Terreno Peligroso. Corría el año 1995, justo cuando entré a la facultad, y pues fui muy curioso y fui al evento. Entonces me tocó ver un performance de una artista mexicana, Elvira Santamaría, que trabajaba con una artista chilena, Eugenia Vargas, y me tocó pues ver un performance fantástico que me atrapó, me sedujo. Y desde entonces todo lo que olía a performance lo empecé a perseguir, lo empecé a buscar. Entonces de ahí del 95 empecé a ir a conferencias, a talleres, a eventos de performance, a festivales. Me hice así, como dice una amiga, asiento primero, palco delantero. Entonces veía yo algo de performance y ahí estaba. Me metí a talleres con Ron Athey de Estados Unidos, con Bartolomé Ferrando de España, con Susan Lewis de Inglaterra, con Daniel Brasel de Nueva York y con algunos mexicanos, Pilar Villela, Andrea Ferreira, Mónica Mayer. Entonces empecé a meterme en todos estos talleres y fue como fantástico. Después tomé un taller en el Museo Tamayo con Abraham Cruz Villegas, que hablaba se llamaba Eventos Espaciales. Entonces era así como un poco pues ya más, porque yo no vengo del mundo de las artes, yo vengo del periodismo. Claro. Yo vengo de la comunicación. Entonces esos fueron mis acercamientos. Después, hacia el año 2000, me invitó Elizabeth Romero, que en paz descanse, a hacer un taller en el Museo Universitario del Chopo. Entonces, pues fue fantástico, porque después de haber tomado tantos talleres, tener la oportunidad de juntar todo lo aprendido para hacer yo mi propio experimento y compartirlo, pues eso me dio pie al ensayo y al error. Después pasaron ciertos acontecimientos allí políticos en el museo, internamente, cambios de dirección, situaciones, pleitos entre artistas, todo. Al final me quedé yo en el museo como coordinador de una incipiente área de performance, que después devino en departamento de performance. Okay. La directora que se quedó, viendo el nicho de oportunidad que tenía esta cuestión del arte-acción, pues me permitió desarrollar un proyecto llamado Performagia, que fue un festival de performance que duró 7 años seguidos y que pude invitar a medio mundo ahí a hacer una serie de concursos para artistas emergentes, que a su vez yo mezclaba con artistas reconocidos, lo que daba la posibilidad a los más jóvenes de entender pues maneras diferentes de crear y concebir el performance. Entonces fue un evento muy agradable, muy dinámico, pasó de todo, hubo de todo ahí y al final empecé a viajar, empecé a ir a festivales. El primer festival al que salí invitado fue al que organizaba Wilson Díaz y Ana María Millán. Wow. Entonces eso fue en el año 2001. Me fui a Cali con Elena Producciones. Estuve en el 5º festival de Elena Producciones. Y de ahí, pues, después me invitaron a España, me fui al Acción Mad, después me fui a más y más festivales, ¿no? Fui al Festival Open de China, fui al Interacte de Polonia, estuve en el Live, en la Bienal Live de Performance de Vancouver, estuve en el 7-Eleven de Toronto, o sea, en un montón de festivales, ¿no? En Plataforma, en Uruguay, con Clemente Padín. Y pues me vi rodeado de artistas interesantes y me tocó convivir con muchísimos pioneros del performance. Buenísimo. En México me tocó Adolfo Patiño, conocí a Felipe Ehrenberg, Maris Bustamante, Mónica Mayer y particularmente estuve muy cercano a la maestra María Eugenia Chelet, que pues es pionera de miles de cosas en México, pionera del performance, pionera del collage, pionera del videoarte. Entonces con ella aprendí muchísimo. Después se mudó a México y era mi vecino Pancho Casas de Las Yeguas del Apocalipsis, sí, que se volvió como una especie de tutor crítico. Entonces todo me opinaba, todo me regañaba, era muy interesante. Luego también me hice muy amigo, muy querido
Carlos Serpa de Venezuela, Antonieta Sosa, también de Venezuela. Incluso ahí en Cali me tocó conocer a Antonio Caro, me tocó conocer a Rosenberg Sandoval, estuve con María José Arjona y bueno, pues con el propio Wilson Díaz y Ana, sí, que pues fue como un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, pues de ahí pues he tenido esa fortuna de estar rodeado de pioneros, de artistas de gran trayectoria. Lo mismo en España, me tocó estar con Hilario Álvarez, con Bartolomé Ferrando. Solo me faltó conocer a Esther Ferrer, ¿no? O a Marina Abramovic ya en persona. Okay. Tengo mi foto con Marina Abramovic, muy abrazado, pero no conviví nada con ella, ¿no? Más que la foto. Entonces, así empecé con lo del performance por un accidente, por seguir un instinto de agarrar un flyer en el piso. Y me llevó a conocer Exteresa Art Actual, un universo muy loco. Después conocí el Museo del Chopo y como te conté, pues me empecé a meter de lleno a seguir el performance. Me encanta eso y esto me hace pensar algo y es, tú vienes de la comunicación, ¿cierto? Y el arte y la comunicación, pues son cosas paralelas, pero son muy diferentes, ¿no? ¿Tú crees que el arte deba comunicar o en realidad esa no es como la tarea del arte? Bueno, yo creo que no es la finalidad exclusiva del arte, sin embargo, comunica. El arte comunica todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que si vemos el esquema de la comunicación emisor, receptor, mensaje, es exactamente como funciona el performance. El performer es el emisor, el público es el receptor y la acción es el mensaje. Y también hay ruido y todos los elementos que están en este esquema. O sea, el ruido, las cosas, los accidentes que pasan en el performance, el avión que pasa, el camión que pasa, el que se te olvida, lo que no sale como tú esperabas, todo eso. Y bueno, la improvisación, que no es como la del teatro, ¿no? Que claro, es distinta para resolver y es para sacar adelante tu idea, que no es como en el teatro que hay un guión. En el performance hay una idea, tú sigues una idea, no un guión. Okay. Entonces en el performance no dejas de ser tú. Pero bueno, entonces yo creo que sí comunica, yo creo que siempre comunica, yo creo que los artistas regularmente deben de tener algo que decir, si no, pues lo que mejor no digan nada. Claro, sí. Sí, un artista es una historia, ¿no? Es algo que contar o que decir. Sin caer en lo anecdótico, tal vez. Pero bueno, me interesa mucho esto del performance y me interesa mucho que nos cuentes acerca del performance. Porque, a ver, tú eres un experto como en esa materia, ¿no? Y quisiera como entender un poco, ¿tú crees que el performance es algo que se puede enseñar? A ver, siendo como una disciplina joven, ¿no? Dentro del campo del arte. Bueno, es una disciplina de 50 años. Claro. O sea, joven contemporánea. Sí. Pero yo creo que nadie te puede enseñar a hacer performance. Yo creo que el performance es algo que tú haces como una reacción natural desde ti, desde tu pensamiento, desde tu cuerpo, desde tus ideas. Pero lo que sí se puede aprender y lo que sí se puede enseñar es la historia de. Yo creo claro, que hay que entender que hay todo un desarrollo, que hay toda una teoría. Una teoría, que hay un montón de teorías distintas, que hay claro, un montón de cosas, de anécdotas, de referencias. Y no puedes ser naive o pecar de inocente pensando que estás descubriendo el hilo negro. Entonces yo lo que siempre le decía a mis grupos es, el hilo negro ya se descubrió desde hace mucho, pero que nadie te indica que no puedas hacer algo con él. Entonces puedes hacer nuevos nudos, puedes hacer nuevos tejidos, puedes hacer nuevos amarres y para eso es. Entonces yo creo que nadie te puede decir que tú no hagas performance. Yo creo que es una decisión personal. El performance es una decisión personal. Y creo que surge cuando el artista o el creador ya no puede o ya no le es suficiente, ya no puede con esa técnica a la que está acostumbrado, cuando necesita abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas opciones y de repente se sale del bastidor, se sale del escenario convencional y toma pues nuevos caminos. Yo creo que por ahí va. Me interesa mucho entender cómo es, digamos, el desarrollo o tu proceso creativo. O sea, cómo tú
encaminas una idea? ¿Cómo le das cuerpo a una idea? ¿Cómo funciona en ti, digamos, esa metodología de creación? Pues yo regularmente trabajo desde lo que me pasa a mí. Trabajo desde observar lo cotidiano. Desde esos procesos de cuando te levantas. Eso se lo aprendí mucho a Mónica Mayer. Ella hablaba del ritual como acción, ¿no? Del performance como ritual personal. De levantarte, lavarte los dientes, bañarte, vestirte. A eso le he sumado yo esta idea de la edición. Que tú empieces a editar desde que te levantas. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué combina con qué según tú? ¿Para qué? ¿A dónde vas a ir? No es lo mismo ponerte unas bermudas y unas chancletas que ponerte un pantalón negro y una camisa o una camiseta. Entonces, desde ahí empieza un proceso de edición. El desayuno. No es lo mismo desayunar huevos con tocino que desayunar yogur con frutas. Entonces, el resultado es distinto. Entonces, cada cosa que haces es el resultado de un proceso de edición. Entonces, yo creo que por ahí va lo mío, que es observar lo cotidiano, observar el everyday life, el acto común. Y bueno, pues empecé yo haciendo performance, pues observando que estaba bien gordo, ¿no? O sea, con un asunto de obesidad. A mí no me tocó esa cosa que todo el mundo se queja, ¿no? Del bullying, de que se burlaban y que les hacían. No, a mí no, yo no crecí con eso, afortunadamente. Pero sí crecí con una cuestión en torno a no sentirme cómodo con mi cuerpo, ¿no? De ver los estereotipos que te meten por los ojos en la tele, en las revistas, toda la cuestión de las tallas, de los tamaños, de los clichés que hay en el cine, en todos lados. Y por supuesto, eso le genera a la gente complejos todo el tiempo, ¿no? O sea, se sienten o nos sentimos que no cumplimos con los estándares. Entonces, pues obviamente yo crecí con eso también, con el deseo de bajar de peso, de tener las medidas perfectas, ¿no? Que nunca ocurrió. Intenté hacer una dieta pública, de hacerme una bitácora, de tomarme fotografías diarias, de todos esos procesos que yo no tenía la disciplina para seguir. Me tocó también salir a explorar mis más profundos miedos, ¿no? De que la gente me viera, de que se burlaran de mí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues sacar al público, a la calle, justamente lo que me daba miedo, que me vieran comiendo. Okay. Entonces me fui a hacer una serie de picnics a la calle y unos picnics pues bastante deconstruidos, bastante complejos, en donde en lugar de ir a un espacio natural, rico, un bosque, un campo, un jardín, la playa quizá, no sé, me iba a los espacios más complicados, más llenos de gente, más ruidosos. Una esquina, un aeropuerto, una terminal de autobuses. Okay. Entonces me sentaba a comer yo solo, no iba con amigos. Yo solo comiendo vestido de traje con una corbata y nada de comida que iría en tu canasta de picnic. Me llevaba comida en toppers, pero me servía un plato en plato de cerámica con cuchillos, con cubiertos de metal. Nada desechable, salvo las servilletas. Y de ahí, pues poco a poco fui aprendiendo eliminar marcas, porque en algún momento llevaba refrescos. Después me di cuenta que era mejor tener un té helado sin una marca, sin promover nada, porque me di cuenta que en el performance todo se lee. Si tú apareces con una marca, pues claro, la gente que está en la calle o la gente que te observa puede entender, al tratar de decodificar lo que están viendo, pues puede entender que se trata de un anuncio. Claro. Puede ser que digan, mire, está promocionando la Coca-Cola, cuando por supuesto es lo que menos me interesaba. Sí. Entonces empecé a hacer eso, hice alrededor de 17 picnics en lugares y ciudades diferentes, en Toronto, Montreal, Quebec, en Nueva York hice 2 y en la Ciudad de México hice todos los demás, como 12. Y pues fue muy interesante porque pues era el 98, 99, 2000 y pues no había estas cámaras, smartphones que hay ahora. Claro. Entonces el resultado era distinto, empezaban las camaritas digitales. Entonces, por supuesto, había muchas cámaras análogas y no estaba esa efervescencia de clics en la calle como ahora. Ahora el clic incluso se ha diluido, ¿no? O sea, ya son otros sistemas operativos. Sí. Y bueno,
no había redes sociales, empezaba el Hotmail, era lo que estaba de moda. En el 98 era el Hotmail y el Yahoo. Entonces, era bien distinto. O sea, afortunadamente me tocó hacer esos experimentos conmigo mismo en esas épocas y no hoy en día, porque hoy sería un meme. O sea, sería yo un meme así, el gordo comiendo en la esquina. Y en aquellos entonces era una imagen, era algo que cuestionaba, que señalaba, que develaba y que dejaba la pregunta abierta. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué está comiendo ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere decir? Y todavía recuerdo gente que me contaba que pasaban en el coche y que me vieron comiendo en la esquina de Bellas Artes, ¿no? Entonces era muy gracioso, ¿no? Las noticias. También ahorita todo ya es social media y los noticieros, los periódicos han cambiado formatos. Ya no hay tantos impresos. Ya ahora es todo digital. El periodismo se ha tornado al mundo digital y a las redes sociales. Antes era un lujo aparecer en una portada de la sección de cultura de un periódico, que te hicieran una entrevista, que sacaran una nota. Era magnífico. Ahora ya es cualquier cosa. Ya entrevistan a quien sea, donde sea, como sea. Como ahorita, quien sea aquí entrevistando. No. Entonces, pues esa es la cosa, ¿no? Así No, de... sí, esto me parece interesante lo que dices y me gustaría saber cómo has afrontado eso que me estás diciendo. Es porque, o sea, el mundo ha crecido, digamos, tecnológicamente de una manera exponencial y digamos que las dinámicas que existen ahora, además con la inteligencia artificial y todo esto, ¿cómo lo ves tú, digamos, desde tu práctica y desde el performance? Bueno, yo siento que no he cambiado mucho mi práctica porque yo lo que he estado haciendo es experimentando con cuestiones de la cocina, ¿no? O sea, mi trabajo se ha vuelto más como arte relacional, como sentarme a tomar café con gente, como aquel proyecto en el que me estuve robando saleros durante un año, en donde justamente viendo todo el asunto de la sal, que si el exceso de sal es dañino para el cuerpo y todo, que en México prohibieron los saleros en los restaurantes, Claro. más que si tú lo solicitabas te lo daban. Entonces, pues me organicé ese proyecto de un año de duración de robarme saleros, de apropiármelos y de solicitarle a mis amigos que lo hicieran también para mí. Entonces se reunieron un poco más de 200 saleros y me gusta mucho el proceso que en un año se conforma un cuerpo de obra donde antes no había nada, a través de un acto, entre comillas, ilícito, que sin, entre comillas, robar es, además de un pecado capital, es perseguido por la ley, robar lo que sea. Claro. Pues esta cuestión de ponerte en el punto cuestionable de que si un salero tan insignificante es merecedor a que te busquen, a que te persigan, a que te arresten. Entonces, no hubo arrestos, pero lo que sí hubo fue pues un ejercicio terminado de saleros que conforman un cuerpo de trabajo evidente y además algo que para mí era un reto, dibujar los saleros y contar la historia. No, maravilloso. Entonces se volvió como un proceso un poco cronológico, de dibujo malo, porque yo no dibujo, pero finalmente el dibujo permite ver y reconocer el salero. O sea, no es un acto preciosista, pero sí es un acto descriptivo. Pues bueno, estoy editando un librito con eso. Con esa obra. Y, entonces la idea es sacar cuantos saleros pueda, por lo menos 60 de ellos dibujados y trasladados a otro medio, que es el papel, ¿no? Es muy interesante lo que haces, digamos, en esta pieza, porque es como en una de mis obras yo hago como una escultura, pero esa escultura viene de un dibujo, ¿ves? Ahora, en esta obra tuya, ese dibujo viene de la acción. Y del objeto robado. Claro. Sí. Sí, pero sí, es la acción de robar un objeto, ¿ves? ¿Cómo tú exhibes esa obra? Esa obra es instalativa de alguna manera. En la Ciudad de México se exhibieron en 5 repisas de 2 metros de 2 metros y medio, y solamente se colocaron 125 equidistantes acomodados de tal forma que cupieran 25 por repisa. Y pues bueno, el plan es
Mi plan ideal sería fotografiarlos todos, dibujarlos todos y contar la historia de cada uno de ellos, cómo llegó. Y además algo que aprendí es que pues está la realidad, la verdad, la veracidad de lo que escribes y también la posibilidad de generar ficciones. Porque de pronto me pasó con algunos aleros que no recordaba de dónde los había yo sacado. Aquí pues esta cuestión de narrar una historia que se vuelva pues parte del cuento, ¿no? O sea, Sí, al final es otra arista, ¿no? es otra arista, ¿no? Y también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Con la escritura. Otro de mis trabajos es tomar café, es hacer café, es a veces compartir café. Me fui a una residencia en Finlandia, en un pueblito llamado Manta, y la idea era tomar café con la gente. Pero nadie contempló que en este pueblo pues había muy poca gente y que yo terminé tomando café conmigo mismo. Todo un proceso de llevar el café que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México me apoyó para mandar 7 kilos de café al Consulado de México en Finlandia. Okay. Yo ahí lo fui a recoger y después tenía una cantidad de café listo para compartir sin tener gente con quien compartir. Entonces en Finlandia había más conejos que gente y descubrí que los conejos no toman café. Entonces, de ahí viene, por supuesto, se hizo la residencia, por supuesto, tomé café con gente, nos ideamos maneras. En lugar de que vinieran a mí, yo fui hacia ellos. Okay. Fui al museo Serlachius, llevé el café. Una mañana, con parte del equipo del museo, llegamos, hicimos una sesión de café para todos, con cafeteras italianas, con parrillas eléctricas. Sacaba yo unas extensiones de 50 metros desde el museo y me sentaba en espacios naturales, junto a un lago congelado, entre la nieve, hacerme café y tomarlo conmigo y tomar fotografías, fotoperformance, ¿no? O selfies. Selfies que se volvían así como el registro de estas acciones, ¿no? Tomarle fotos a la cafetera que se volvía la protagonista de la acción, ¿no? A la hora de filtrar el café, a la hora de que hervía el agua. En fin, todo eso, de ahí pues ha surgido una serie que empecé a explorar llamada Coffee Stories. Entonces Coffee Stories ya lo he hecho en varios lugares. Empezó en Finlandia, tomando café conmigo mismo, ya lo presenté aquí en Nueva York, en la TEA, en el Clemente Building. Luego también lo hice en The Tank, lo hice en Governor's Island, pero ahí sin tecnologías, ¿no? En algunos me reproduzco, me grabo, me proyecto y surgen avatares con los que tomo café. Okay. En otros solamente tomo café y brindo con el público. En otros involucro al público y invito a la gente a tomar quien quiera café. Entonces, son proyectos que están ahí creciendo. Ahora quiero experimentar con el café que se sirve. En inglés se dice pouring. Okay. El servir el café con cierta altura, como se sirve en algunos lugares típicos, en Veracruz, en México y en otros países, que lo levantan, lo estiran y entonces el café despide un aroma, despide vapores, es interesantísimo. Entonces quiero hacer eso con grabaciones para estirar y desdoblar mi cuerpo y la acción de servir un café al medio digital. Entonces ese es como que el reto en el que estoy ahorita. Todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero la idea es utilizar 3 monitores para servirme un café. Me lo sirvo una vez en vivo y las demás se quedan ya como instalaciones soportadas con la técnica video, ¿no? Entonces, es en lo que estoy. Hablemos un poco del Pancho gestor. Ahorita hablábamos un poco acerca de cómo la vida de los artistas se divide en un doble proyecto, ¿no? Como el proyecto de la obra y el proyecto de la vida. ¿Cómo aparece eso en ti o cómo está en ti esto? Bueno, desde que entré a trabajar en el Museo del Chopo en el año 2000, desde antes, desde que hice el servicio social en Exter Actual, después lo tuve que volver a hacer en el sistema de transporte colectivo, en el área de cultura del metro de la Ciudad de México. Me gustó toda esta parte de la gestión, de organizar la exposición, de ver el festival,
¿no? Entonces, o sea, organizar los festivales de performance también es gestión. Claro. Es ver quién va a llegar, cuándo va a llegar, a dónde hay que recogerlo, que esté el hotel, que esté la comida, que esté... Todo eso es gestión. Pero un parteaguas para mí hay dos momentos importantes. El primer parteaguas es cuando me dan la beca del Museo Jumex para investigar y para irme a recorrer todo Centroamérica para entrevistar a los artistas que hacen video performance. Entonces voy por ahí entrevistando y a mi paso en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica me invitan del área de mediación a hacer un libro. Okay. Entonces me dicen, no hay plata, pero están los medios para imprimir un libro de 100 hojas, full color. Wow. Entonces yo dije, bueno, no hay honorarios, pero está el libro. Y yo dije, si digo que no, alguien más va a tomar esa oportunidad. Entonces dije, sí lo hago. Después surgieron oportunidades, desde la limitación surgieron oportunidades, porque el proyecto era muy pretencioso. Claro. Querían un libro bilingüe que cubriera el espectro del performance a nivel centroamericano en 100 páginas. Poco a poco fui desarrollando ensayos y de pronto pues eran miles de hojas. Wow. Entonces, claro, entraron en un proceso de edición, me ayudó muchísimo Antonieta Cibaja, que es la encargada del área de mediación del museo. Se hicieron 7 ensayos, uno por país, incluyendo a Belice, que siempre se queda fuera del diálogo. Claro. Entonces, lo que hice fue buscar los antecedentes del performance, entender un poco cómo se ha hecho el performance en estos países y buscar al final artistas jóvenes, ¿no? O en ese momento, que era el año 2020, me tocó la pandemia haciendo un libro, entonces fue muy rico, sentado en mi casa escribiendo. Pues además yo viajé en el 2019 haciendo acopio de miles de libros, revistas, fotos, entrevistas, pues tenía todo en casa. Entonces me la pasé trabajando en la pandemia, con una pandemia muy provechosa. No me enfermé además, entonces fue magnífico. Maravilloso. Y para el 2021 se presentó el libro. Pasta dura, se negoció conseguir un poco más de plata, me apoyó el Museo La Neomudéjar de Madrid y el Centro Cultural España de Costa Rica, y junto con el MADC se hizo este libro, 160 páginas. Se decidió solo en español, pero con muchas fotografías. Entonces sale un libro muy bonito, físicamente un libro muy bonito, con un diseño digno del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, claro. Con un diseño impecable de Adrián Artavias. Y bueno, pues claro que eso fue un parteaguas para mí, ¿no? O sea, entender un proceso de investigación y concluir, escribir un libro con 7 ensayos y ser autor de un libro. Eso es, por supuesto, un parteaguas. Claro. Y el otro parteaguas fue que a partir de ahí me invitan del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá a ser el curador de la subasta del 2021. La subasta de arte, que es la gala para recaudar fondos. Me ponen una meta de $50,000 para recaudar esa cantidad. Pues yo invité, ahora sí que aventándome a medios que yo no manejaba, como la pintura, la escultura, el dibujo, un montón de cosas que salían de mi jurisprudencia, por así decirlo. Y pues fue un ejercicio muy lúdico, un ejercicio muy enriquecedor de crecimiento. Y bueno, pues se vendieron $111,000. Así que fue afortunadamente, fue una subasta virtual. No, entonces fue una cosa increíble y me dio eso, una idea de cómo es la curaduría, de cómo se hace una curaduría más allá de la curaduría de performance. Entonces, ahí conocí un montón de artistas panameños y pues algunos de ellos quisieron trabajar conmigo, por lo que empecé a trabajar con Rodney Zelenka, un artista que pinta y que hace algunas esculturas y dibujo, y me pidió hacerle una gira por México. Entonces, él pagó su traslado de obra, nosotros le conseguimos el museo, nosotros me refiero a mí y amigas que me apoyaron en el proceso, o amigos. Claro. Y entró por Tijuana, o sea, por Baja California, después se fue a Chihuahua, después a Nuevo León, después a Querétaro, ahora está en la Ciudad de México, se va a Coahuila. Entonces estamos haciendo una gira por varios estados de la República
y pues está haciendo algo muy, muy interesante, donde he aprendido mucho cómo se monta la obra en un camión, cómo se tiene que embalar, que si el plástico burbuja. Y con el otro artista, Nessim Bassam, pues él me pidió una gira internacional. Entonces empezamos por Honduras, pasando por El Salvador, ahora mismo en Colombia y próximamente en Washington, en el Museo de las Américas. Entonces ha sido como muy interesante ver cómo es ese proceso de internacionalización, de cómo puedes hacer crecer la figura de un artista, cuánto cuesta hacer eso. Y bueno, y ahora enfrentarme a documentos que en mi vida había visto, documentos aduaneros como el BL o la Circular 170 o casillas ante la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que pues que uno no tiene idea, porque uno no hace esas cosas. Entonces, pues uno va aprendiendo en el camino. Una escuela importante. Entonces, así es como me meto a toda esta cuestión de la gestión. Creo que me ha servido mucho haber pasado por una escuela de comunicación, porque aprendí a redactar un oficio, aprendí a hacer una nota, aprendí a hacer una llamada de teléfono, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que puedo decir también es que me ha tocado trabajar en la enseñanza, ¿no? O sea, así como yo me titulé muy tarde, o sea, el documento lo obtuve muy tarde. ¿Por qué? Porque me metí a trabajar en el Museo del Chopo por 11 años, luego estuve en Fundación UNAM, en los talleres, luego fui hasta a coordinador de una licenciatura de gestión, sin título. Wow. Pero por experiencia profesional me pudieron meter a ese cargo. Entonces fue muy interesante, una escuela privada, y también pues entender todo el asunto de conformar una planta docente, entender todo lo que son los REBOEs ante la SEP, ante la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos los reportes, los formularios, entender la currícula de los maestros, entender las retículas de las materias, entender cómo se tienen que foliar y generar las materias, en fin. De ahí me ha tocado, pues bueno, clases de obtención de fondos, de becas, cómo pedir una beca, cómo solicitar, o sea, es todo un arte el asunto de solicitar. Sí. Y sobre todo, cuando me preguntaste que si se puede enseñar el performance, eso es a lo que me he dedicado, a hacer talleres de performance en donde yo no enseño a hacer un performance, pero trato de aportar la estructura para que se pueda cada quien aventar. Claro. Que cada quien pueda dar el brinco y pues hacer sus pininos y sus propios ejercicios para entender y desarrollar sus propios performances. Así como yo me enfrenté a mis miedos, cada quien tiene sus demonios. Entonces, cada quien tiene que lidiar con ellos. No es psicología, es arte, es performance. Entonces, que cada quien saque sus cosas y que cada quien se haga cargo de ellas, ¿no? Hay una artista mexicana que me encanta lo que dice, Mercedes Gertz. Ella dice que de pronto el arte es como que cada quien trae una bolsita de mierda y pues que uno tiene que lidiar con ella. Entonces, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Dónde la vas a colocar? Entonces, el performance es un súper catalizador. Te permite traducir ideas, te permite generar nuevas alternativas, te permite comunicar de otras maneras no convencionales, te permite decir lo que no sabes decir con palabras, entonces es magnífico. Y de ahí, bueno, cosas más complicadas ya como la acción ante la cámara, el video performance, hay mucho que hacer ahí con el performance, ¿no? Entonces, para mí el performance ha sido un medio de vida, ha sido pues como una especie de actitud, como de que la vida es un constante performance, y lo veo cada mañana cuando me hago mi café. Maravilloso. Y bueno, me interesa saber qué ha sucedido acá en Nueva York. O sea, cómo la ciudad también afecta, digamos, tu trabajo. Nueva York casualmente fue el primer lugar al que yo salí. Mi primer viaje solo. Fue en el 98 que yo decidí venir acá por razones personales. Vine y me quedé 4 meses. Entonces hice mis picnics, comí en la Quinta Avenida, comí en el metro de la 42, en Port Authority. Después me fui con amigos a Canadá, comí en Toronto, en la calle
Spadina y Richmond Street. Comí en Quebec, en la entrada de la ciudad, en la calle de Saint-Jean, justo donde está la muralla. Después comí en Montreal, en San Catherine. Y pues fueron ejercicios de llevarme mi lata de chiles chipotles y cocinarme y prepararme un plato para ese día, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que mis primeros ejercicios fueron hacer yo mis acciones solo en la calle de Nueva York, con amigos que me documentaron, con amigos que me acompañaron, pero pues eran acciones que yo quería hacer, ¿no? Y que existen documentaciones gracias a que apareció algún amigo, mi vecina Jessica, que me la encontré en la calle y de ahí no nos despegamos, me acompañó y bueno, cosas muy, muy divertidas, ¿no? Venir a Nueva York cuando tenía 20 y pocos, pues fue como muy interesante, ¿no? Entonces, quedarme tanto tiempo, encontrar dónde te vas a dormir en una ciudad tan cara, pasar aquí el 4 de julio, aprovechar las barbecues para comer gratis, pues fue como muy entretenido, ¿no? O sea, fue muy, muy divertido, ¿no? Dormir en la calle 200 y bajar todos los días al centro. Entonces, pues fue como magnífico. Entonces, digamos que mi primera ciudad que visité fue Nueva York. La época de Madonna, cuando sacaba Ray of Light. Lo último que hice en México fue ver en MTV el lanzamiento de la canción del video y fue como terminando el video, que estuve esperando hasta el último minuto cuando por fin salió y salir corriendo al aeropuerto porque si no perdía el vuelo y llegar y aterrizar en el video de Madonna con la velocidad de la ciudad. Entonces fue como pues, momentos que te marcan finalmente. De ahí, pues bueno, volver años después, volver 10 años después, 15 años después, a organizar performance en una galería, en Grace Exhibition Space. Hicimos varios eventos llamados Mextra. Después de Performagia, el Festival del Chopo, hice yo mi festival independiente llamado Extra. Y esta galería me invitó en 2 ocasiones a traer artistas mexicanos. Entonces era Mex, Extra, New York City. Entonces, pues traer artistas, venir con ellos. Y después me invitan a hacer un festival enorme de performance. 3 meses con artistas centroamericanos, ya en el 2024, con un presupuesto, cada 15 días, una noche de performance, ya con un diseñador, ya con un community manager, ya con honorarios, ya con... Entonces, recibir grupos de artistas de Centroamérica, yo elegirlos, yo invitarlos, yo convocarlos, pues ha sido pues una experiencia total. Buenísimo. De ahí, ver la ciudad, recorrer la ciudad, subirte al metro, comprarte la MetroCard de $140 para poder subir y bajar todas las veces que quieras del metro y observar la ciudad. Te encuentras con tanta basura en la ciudad, con tanto desperdicio y observas esos pequeños rituales que hay en la ciudad. Entonces te vas dando cuenta de cosas, ¿no? O sea, cómo habitan los homeless, cómo recorre la gente en los mismos lugares, las horas pico y de pronto el metro, otra vez el metro. Yo hice el servicio social en el metro, entender el metro. También un espacio donde te mueres de calor, pero a la vez te refrescas cuando te subes. En fin, venir en invierno cuando está casi nevando y andar con las 5 capas de ropa. En fin, de pronto encontrarme con estos carteles, este sistema de publicidad del metro y ver cómo hay vandalismo, que por un lado te llenan de graffiti, de bombas o de tags, todos los carteles, cómo los arrancan, cómo les meten stickers, cómo los cambian y pues empezarme a apropiar de ellos, ¿no? Entonces he estado haciendo una observación y a través del simple reencuadre con el celular, pues he tomado fotografías de los carteles arrancados. Entonces, que no es una práctica nueva, hay muchos artistas que lo han hecho, pero como dije del hilo negro, yo también puedo hacer mi propia versión. Y eso he hecho, estar haciendo mis collages encontrados y pues estoy viendo ahora qué hago con ellos. Entonces, esta ciudad te da miles de opciones para crear, te da miles de opciones locas. Me tocó venirme a vacunar del COVID,
tener la fortuna de tener una amiga que tenía un departamento que me lo prestaba cada vez que yo quisiera para venir. Claro. Porque además ella estaba en México y el departamento aquí vacío, pues yo venía en la 42. Entonces yo tenía mi departamento para mí solo, en la 42 vine muchas veces y teniendo resuelto el hospedaje en Nueva York, es una maravilla. Maravilloso, claro. Entonces, eso es como me ha tratado la ciudad, me invitan a venir ahora. Metí este proyecto del collage a la residencia de NYLAT, de New York Latin American Art Triennial, que organizan estas residencias. Quedé para el tercer periodo del 2024, tuve mi estudio 2 meses. Bueno. Y ahí estuve haciendo un mapeo de los carteles arrancados sobre un mapa. Entonces yo estuve ahí marcando en qué estación lo encontré, pues de una manera casi forense, con estambres rojos y pues imprimiendo en grande los carteles que quedaban como resultado. Entonces ahorita estoy viendo cómo llevar eso a México, al centro de la imagen, igualmente pasando a otro soporte que es la fotografía, porque claro, así como soy mal dibujante, no soy fotógrafo, pero me gusta esta idea que ofrece el teléfono, en particular el iPhone, que pues de pronto todos somos fotógrafos casi profesionales, ¿no? Y con esas tecnologías que, repito, antes no habían, pues hoy puedes meter filtros, encuadres, arreglos ahí de luz y todo eso, sí, colorización, etcétera, que pues son magníficos. Entonces, en esas ando, en generarme proyectos de observación de la ciudad y pues sintiéndome cada vez que vengo a Nueva York, pues como casi neoyorquino. Pancho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por conversar, por esta charla tan interesante. Y bueno, nos estamos viendo. Bueno, aquí siempre pasan como las redes, dónde buscar tu trabajo, dónde pueden encontrarte. Y nada, muchas gracias. No, pues mis redes, Pancho López, tanto en Facebook como en Instagram, así pegado con Z. Y pues mi página es rara porque es performance, pero alfanumérico es en lugar de E un 3, en lugar de A un 4, performance.com. Siento que en realidad tú eres como una especie de agente de cambio, ¿no? Como de personaje que conecta mundos, y eso es interesantísimo también en ti. Y bueno, gracias. No, pues gracias a ti. Gracias.